Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy voy a dejar un poquito de lado las respuestas a varias de las teorías que me han pedido, que creo que una de las más solicitadas es de Sokka el Avatar, y quisiera hablar de una de las teorías diagonal datos curiosos más importantes del universo Avatar. Y sí, como probablemente ya lo habrán leído en el video, hoy vamos a hablar de el pantano y su importancia en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico del universo Avatar. Así que acomódense en sus asientos, prepárense, relájense, suscríbanse a este canal, denle like y compartan porque ya vamos a comenzar. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Y bien, como dije, el video del día de hoy va a ser mitad teoría y mitad dato curioso, porque una de las teorías que surgieron sobre el pantano fue gracias a la leyenda de Korra, y es que cuando vimos estos episodios de la segunda temporada en donde viaja al mundo espiritual y se encuentra con el árbol de los espíritus, el árbol, no me acuerdo cómo se llamaba el puto árbol, pero donde se encuentra con ese árbol donde Batuu estaba encerrado, unas personas del fandom señalaron que podría ser que ese árbol fuera el equivalente espiritual de el árbol higuera, diagonal pino, diagonal pantano que existe en el mundo físico, siendo que de esta forma ese árbol y el otro forman esta conexión entre ambos mundos sin necesidad de la existencia de un portal. Ahora, el punto fuerte de esta teoría, y creo que es algo que yo le he agregado, es que si de ser así, de ser el árbol de las almas o el árbol de los espíritus, el equivalente de el pantano en el mundo físico, significa que hay una forma de pasar al mundo espiritual por medio de las raíces de los árboles. Es decir, no es necesario que se utilice un portal como vemos que se hace en la leyenda de Korra. Pero la teoría no se detiene ahí, mi gente, porque si es verdad que este árbol es una conexión entre mundo físico y mundo espiritual, y que además tomamos como cierto lo que el viejito, el Shu, le dice al equipo Avatar de que todo el mundo está conectado por medio de las raíces, por medio de las almas y por medio de este pantano, quiere decir que gracias a esa conexión es que los espíritus oscuros de tiempos de Kuruk pudieron hacer los agujeros hacia el mundo físico. Para los que no saben de qué carajo estoy hablando, lean las novelas de Kyoshi. Voy a dejar el link a los libros en la descripción de este video. Son unos PDFs en español. Recuerden que no existe traducción al español oficial. Pero ok, no se apuren, voy a explicar rápido. Sabemos gracias a los libros de Kyoshi que este Kuruk se la pasó luchando con espíritus que hacían túneles de entrada al mundo físico. ¿Cómo lo lograban? Gracias al padre Wolworm, un espíritu de índole gusanesca que se dedicaba precisamente a hacer esto. Túneles pequeños o pequeñas aberturas por las que algunos espíritus oscuros y molestos con los humanos pasaban para atacar poblaciones, personas, etc. Y para las personas que ya habían leído las novelas de Kyoshi, seguramente igual que yo se preguntaron: ¿qué no se supone que la única forma de pasar al mundo espiritual era por medio de los portales y ya? En un sentido de pasar conservando las propiedades del cuerpo, es decir, el poder tocar cosas, o sea, ¿cómo se le dice? Una esencia terrenal y no nada más una esencia espiritual, como lo hicieron Iroh, Aang y muchas otras personas por medio de la meditación, que su espíritu era el que iba y venía entre mundos. Pues esta duda o este vacío argumental o como le quieran llamar, se explicaría con esta teoría de los dos mundos, con esta teoría de los árboles, ya que si el árbol de arriba, o bueno, el árbol de abajo, o de la perspectiva que le quieran dar, es el árbol de los espíritus o el árbol del tiempo que está en el mundo espiritual, está conectado al pantano, esto quiere decir que todo el mundo tiene una conexión directa al mundo espiritual. Y eso es algo bastante grande y bastante cabrón, porque quiere decir que en realidad esta separación que se tenía o que se creía tener antes de la convergencia armónica técnicamente nunca existió. Fue meramente mental o fue meramente
¿cómo se le dice? De conveniencia social. Porque pues con estas creencias que se tiene de que no, yo soy de la nación del fuego, yo soy de la nación del aire, o sea, de que somos gente diferente, somos pueblos distintos, personas diferentes, esta ilusión de la separación que tanto se menciona en Avatar, gracias a esta ilusión es que se creía que los mundos estaban separados. Y de hecho, algo que me da bastante risa es que, bueno, no risa, algo que se me hace bastante curioso, es que todavía, a pesar de que a lo largo de la serie de la leyenda de Aang, y todavía en la leyenda de Korra en algunos episodios, se nos recuerda esto de que la separación de naciones, de pueblos, de elementos, etc., es meramente ilusoria. Todavía se sigue pensando en mundo físico y mundo espiritual como cosas diferentes. Cuando, mi gente, creo que no es así. Creo que mundo físico y mundo espiritual son exactamente lo mismo. O sea, obviamente ocupan planos, voy a decir, de la realidad diferentes, pero son la misma cosa. Y entrar y salir de ellos físicamente no es nada más propio de los portales y ya. Y creo que esto es algo que la gente del pantano conoce a la perfección al precisamente vivir en ese pantano. Saben que hay una fuerte espiritualidad o conexión espiritual en ese pantano, y eso es gracias a que, como dije, el árbol del tiempo y el árbol del pantano forman como una especie de conexión túnel entre estos dos mundos. Lo que a su vez explicaría por qué hay tanta energía espiritual en el pantano, por qué ocurrieron los fenómenos espirituales que el equipo Avatar ve en el libro 2, por qué aparece toda esta investigación que hace Kuvira de las lianas para obtener así la energía espiritual que necesita para su rayo, etcétera, etcétera. Como se habrán dado cuenta, esta teoría explica a la perfección todos esos huequitos, por así decirlo, que quedan entre la percepción de un mundo y otro, pero siguen siendo propia y meramente teoría, ya que los creadores nunca han confirmado que así sea. Y de hecho, vuelvo a decir, nunca se ha hablado mucho de esta situación de los dos mundos. Sabemos que son el mundo espiritual y el mundo físico, pero como tal no se explica bien qué es cada cosa o cómo funciona bien cada cosa. Sabemos nada más lo de la superficie, de que el mundo espiritual es donde están los espíritus, la esencia, etcétera, etcétera, y el mundo físico pues es la vida donde están las personas. Pero en sí, ¿qué es el mundo espiritual? Creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Es a donde van las almas? ¿Es a donde van las personas buenas? ¿Es el cielo del infierno? ¿Es el cielo o el infierno del universo Avatar? ¿Qué es el mundo espiritual? Personalmente creo que ese es un tema de las series de Avatar que no está muy bien tratado. Tal vez sí bien expuesto, tal vez sí bien plasmado en los pocos momentos de ambas series en las que aparece, pero como tal no se ha indagado al 100% de qué es a ciencia cierta el mundo espiritual. Pero, mi gente, eso no quiere decir que sea algo malo. Al contrario, creo que mantener este misterio del mundo espiritual hace que sea tan interesante y tan necesario de abordar en próximos proyectos o inclusive en los proyectos ya existentes del universo Avatar. Porque si se tuviera un conocimiento 100% certero de lo que es el mundo espiritual, perdería el interés. Y no tanto que lo perdería, sino que sería como cuando te explican un truco de magia. Ya no lo verías de la misma forma porque ya sabes qué pedo. Y no sé lo que piensen ustedes, pero yo sí creo todavía que un poquito de misterio no está de más. Por lo demás, para pasar a la parte de la curiosidad, me gusta mucho la teoría de esta conexión que existe entre el árbol del mundo espiritual y el árbol del pantano, porque eso significaría que en realidad el propio pantano es un punto sumamente espiritual del mundo físico y debería de ser, como decirlo, más explorado o mejor tratado por las personas del mismo. Además, estoy casi seguro de que en ese lugar fue donde nacieron varios de los problemas o varios de los espíritus oscuros que se dieron cuenta que los humanos no estaban respetando del todo el mundo espiritual. Lo que técnicamente nos regresaría a la necesidad de una historia, un libro, novela, cómic, serie, película o lo que sea de Avatar Kuruk. Y probablemente también de Avatar Yangchen, que es donde ocurre este desmadre. Con respecto a la curiosidad sobre el pantano que les prometí hablar, es sobre esta visión que Aang tiene cuando llega. Creo que me parece sublime y maravillosa la forma en la que los creadores respetaron ambas continuidades de las series al hacer que Korra se encontrara con Toph
en el pantano. Porque si lo pensamos bien, creo que ese fue el spoiler más grande de todo el universo Avatar y nadie se acordó de él hasta que vimos los episodios de Toph y Korra, que es que Toph iba a terminar sí o sí en el pantano. Y no se hagan los güeyes de que yo cuando salió la leyenda de Korra yo ya sabía que Toph iba a estar en el pantano porque soy bien chingón. No sabían, perros, a todos se nos pasó esa madre. Además, yo estoy seguro que salieron los episodios de Toph en el pantano y todavía la gente no agarró el pedo hasta que ya de plano como que hicimos la conexión y dijimos: güey, pues eso ya lo sabíamos. Ahora, esta curiosidad de que Toph estuviera en el futuro, en el pantano, pero Aang viera una visión de ella en el pasado, abre otras posibilidades al hecho de cómo se considera o cómo se percibe el tiempo dentro del universo Avatar. De hecho, no es el primer producto o la primera serie o la primera cosa en donde vemos que el tiempo se percibe no solamente de una forma lineal, sino en general de forma anacrónica y relativa en muchos aspectos. Y aquí entran pedos ya filosóficos y metafísicos y de pensamientos más profundos, donde que el tiempo en realidad no es cíclico, que el tiempo en realidad es ilusión, que el tiempo en realidad no es como los humanos lo perciben, más bien es como nuestra capacidad mental nos permite percibir las cosas. O sea, es un rollo místico, fumado, espiritual, mental, filosófico, muy cabrón. Y la leyenda de Aang lo plasmó de una forma muy simple, pero a la vez muy brillante, muy poética. Que de nuevo, nos dieron un spoiler. Casi te podría decir que nos aseguraron que iba a haber una serie nueva con este hecho de que Toph iba a estar en el pantano algún día. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero iba a estar en ese pantano porque gracias a que en el futuro Toph iba a estar en el pantano, es que se iba a poder hacer esta conexión, percepción espiritual que Aang vio en el pasado para poder reconocerla y así conocerla. Como ven, es un desmadre de líneas temporales propio de Dark, pero que en la serie lo pusieron brillantemente de va a ser alguien que Aang tiene que conocer y ya. Y luego vimos los episodios de Korra con Toph y dijimos: oh, es verdad, Toph tenía que estar en el pantano porque ahí es donde va a pasar todo ese desmadre. Simplemente demuestra la atención al detalle que las series tienen sobre esas pequeñas cositas y los personajes en general, además del protagonista, que es el Avatar. A modo de conclusión, porque la verdad no hay mucho que decir sobre ni la teoría ni el dato curioso, creo que, y reforzando un poquito lo que dije en el video anterior, si bien el universo Avatar, y por universo me refiero al mundo en realidad que tiene el universo Avatar, o sea, este mundo donde ocurren las cosas, si bien podría parecer pequeño, creo que tiene muchas cosas interesantes, muchos misterios, y sí sería padre ver más sobre estos misterios y sobre este mundo y alejarnos un poquito más ya de las grandes ciudades, porque inclusive en la leyenda de Aang, que se supone es la historia de este equipo que viaja por el mundo, ahí todavía nos quedamos mucho en las ciudades importantes y pues tiene sentido, ¿no? Entonces creo que estaría padre ver más cosas de más lugares del universo Avatar, más sitios así que tengan esta como conexión espiritual, para terminar de entender esta conexión que existe entre el mundo espiritual y el mundo físico. Creo que sería bastante chido ver unos cómics, libros o series que amplíen más esos lugares recónditos, pero con fuertes conexiones espirituales del mundo donde suceden los eventos de Avatar. Por lo demás, hasta aquí terminaría el video del día de hoy. Una vez más fue un video cortito, un video conciso, no había mucho que decir, pero sí era necesario decirlo, así que bueno, espero que les haya gustado, les haya divertido, les haya entretenido. Recuerden que me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video y comentando sus ideas, sus sugerencias, lo que les parece, sus opiniones, con respeto eso sí, para que el algoritmo nos quiera y lleguemos a más personas. Yo me despido recordándoles que nos estaremos viendo el sábado con una nueva emisión de Sábados de Cine y la siguiente semana con el contenido regular del canal. Así que bueno, cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones y del tiempo es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.